Era a principios de 1992 cuando Steven Saberv conducía solo rumbo a Long Island, Nueva York. Ese día iba a ser uno de los más importantes de su vida, su boda. Mientras avanzaba por la carretera, una mezcla de nervios y emoción lo invadía. Pensaba en el futuro, en los planes que tenía con su pareja, en lo que vendría después. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no notó el automóvil que apareció de repente en su espejo retrovisor. Al principio, Steven no le prestó mucha atención, pero un sentimiento extraño comenzó a crecer en su pecho cuando ese coche aceleró y se puso a su lado. No había duda alguna, era el auto de su hermano mayor, Gary. Steven se sorprendió de verlo conducir, pues sabía que Gary vivía en Texas y había asumido que volaría para la boda, no que conduciría. Sonrió y saludó con la mano a su hermano, quien estaba sentado solo al volante, mirando fijamente a Steven sin desviar la vista de él. Pero algo no estaba bien. Gary empezó a hacer gestos extraños, caras inexplicables que Steven no pudo entender. Decidió ignorarlo, creyendo que su hermano solo estaba bromeando. Pero cuando Gary aceleró de repente y desapareció en la distancia, Steven no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. La boda fue maravillosa, rodeado de familia y amigos. Pero esa imagen de su hermano actuando raro en la carretera quedó grabada en su mente. Más tarde, cuando estuvieron a solas, Steven le preguntó directamente qué había estado haciendo en la carretera, y por qué le había hecho esas caras. Gary se mostró confundido, y le dijo que no recordaba haberlo visto ese día en la carretera. Él había llegado el día anterior en avión y su coche todavía estaba en el garaje en San Antonio, Texas. Ambos hermanos quedaron con versiones muy distintas de lo ocurrido. Steven estaba convencido de que había visto a su hermano, mientras que Gary pensaba que tal vez Steven había confundido el coche con otro. Nadie pensó mucho en ese extraño incidente, hasta que un año de Gary comenzó a recibir llamadas telefónicas que cambiarían todo. Gary Subrink trabajaba como farmacéutico en una base de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas. En febrero de ese año, vio que tendría un fin de semana libre de 3 días y decidió sin avisar a sus superiores ir a Nueva York para visitar a su familia. Nunca había tenido tiempo de regresar desde la boda de su hermano, y quería ponerse al día con ellos, y también hablar con su padre sobre una experiencia extraña que había tenido recientemente. Esa misma tarde, mientras empacaba en su apartamento, Gary escuchó un ruido fuerte afuera. Salió al balcón y vio un helicóptero que flotaba apenas a 6 metros de su propiedad, algo totalmente fuera de lo común. Intentó verlo mejor, pero antes de que pudiera alcanzar sus gafas, el helicóptero subió rápidamente y se fue. Se encogió de hombros y volvió a empacar. Al día siguiente, mientras esperaba en la terminal del aeropuerto para abordar su vuelo, un hombre delgado con abrigo se acercó a él. El desconocido comenzó a hacerle preguntas, tratando de saber a dónde iba y quién era. Gary le dijo que iba a Nueva York a ver a su familia y que trabajaba en la base aérea, pero el hombre insistía en saber su nombre completo, algo que incomodó a Gary, pues su apellido estaba cubierto por su chaqueta y no entendía por qué tanto interés. El hombre sacó un cuaderno pequeño y anotaba todo lo que decía Gary, sin hablar con nadie más en el aeropuerto. Cuando Gary preguntó por qué quería su nombre completo, el hombre respondió con una frase inquietante: «No te preocupes, no te meterás en problemas». Gary, sintiéndose incómodo, decidió alejarse y abordó su vuelo lo antes posible. Durante el viaje, otro pasajero se sentó a su lado, comenzó a charlar con él y parecía todo normal hasta que un tercero llegó y dijo que ese hombre estaba en el asiento equivocado. Entonces el hombre cambió de lugar y se sentó justo al lado de Gary, comenzando a hacerle preguntas invasivas. Finalmente, fue obligado por la tripulación a regresar a su asiento original. Estos encuentros dejaron a Gary con una sensación de inquietud que no podía explicar. Al llegar a Nueva York, Gary llamó a su casera para pedirle que vigilara su casa, temeroso de que alguien intentara robar sus pertenencias. Lo que sucedió después solo hizo que la historia se volviera más extraña. Poco después, Gary llamó a su amigo Mike para contarle que estaba en la ciudad. Pero Mike se sorprendió y le dijo que había recibido una llamada hacía solo 20 minutos de alguien que sonaba exactamente como Gary, diciendo que estaba en Nueva York y que quería reunirse.
Pero Gary no había hecho esa llamada. Lo más desconcertante era que el supuesto Gary de la llamada dijo que había aterrizado en otro aeropuerto, uno en el que Gary no había estado. Este tipo de llamadas misteriosas siguieron llegando, con voces distorsionadas y mensajes extraños, creando una atmósfera de miedo y confusión. Aquella noche, cuando Gary respondió una de esas llamadas, decidió grabarla. Lo que escuchó fue inquietante, una voz que parecía imitarlo perfectamente, pero que decía cosas que él nunca había dicho, como si alguien estuviera tratando de suplantarlo o enviar un mensaje oculto. Además, el padre y el tío de Gary habían declarado semanas antes que habían visto un ovni en West Virginia, un fenómeno que los había obsesionado durante años. La conexión entre estos eventos extraños y las llamadas telefónicas nunca fue del todo clara, pero parecía que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Las llamadas continuaron durante semanas, con susurros, ruidos extraños, voces que parecían venir de otra dimensión. Cada vez que Gary contestaba, la voz intentaba sonsacarle información, preguntándole sobre su vida, sus movimientos, hasta detalles que solo él podía conocer. Esta historia se volvió viral en Internet, con grabaciones que mostraban claramente la naturaleza perturbadora de estas llamadas. ¿Era solo una broma macabra? ¿Un intento de acosar a Gary? ¿O había algo más siniestro detrás? A medida que la tensión crecía, Gary se sintió más y más atrapado, incapaz de escapar de estas misteriosas comunicaciones que amenazaban con invadir su vida personal y su mente. El misterio del Subbrink no solo es una historia de llamadas extrañas, sino un enigma que aún hoy provoca preguntas sobre la realidad, la identidad y el miedo. ¿Qué pasó realmente aquel día en la carretera con Steven? ¿Quién o qué estaba detrás de esas llamadas? ¿Era alguien que quería hacerles daño, o algo que no pertenecía a este mundo? Esta historia no tiene un final claro, pero cada vez que escuchas el tono de llamada, puede que estés más cerca de descubrirlo.